Muy buenas noches a todos. Les habla Juan Rodríguez desde Puerto Rico para darle continuidad a un seminario que comenzamos hace 4 semanas atrás. Esta es nuestra 5ª actividad y este curso que estoy transmitiendo en la página del Grupo Metafísico de Nueva York o de New York a través de Facebook Live está basado en 2 libros. Uno escrito por el maestro Saint Germain titulado Gente del Minuto. Y el segundo libro, muy interesante, Comentarios a Gente del Minuto, escrito por Rubén Cedeño. Repito, esta es la 5ª actividad de este curso que he titulado Los Poderes de la Presencia. Si alguna persona se está conectando por primera vez, las actividades anteriores están grabadas en la página de Facebook del Grupo Metafísico de New York y en mi página personal que lleva mi nombre, obviamente, Juan Rodríguez. Les había comentado en una ocasión, creo que fue la semana pasada, que este libro del maestro Saint Germain, del cual estoy enamorado, me lo devoro, medito en su contenido, paso días meditando en todo lo que dice el maestro sobre la presencia de Dios yo soy. Y este libro, de todos los libros que tenemos traducidos al castellano del maestro Saint Germain, para mí es uno donde el maestro explica claramente, de manera contundente y muy práctica, lo que es la presencia de Dios yo soy. Ese rayo de luz y energía, esa energía inteligente, poderosa, indestructible, que se manifiesta dentro de nosotros a través de nuestro Cristo interno o nuestro ser interno. Y hemos estado hablando de esto por varias semanas y vamos de lleno a lo que le tengo preparado esta noche porque es mucho con demasiado. La semana pasada leí algo al principio de la actividad y lo había escrito con ciertos errores en la lámina que tengo frente a mí. Voy a empezar la actividad de hoy con algo que les leí la semana pasada, pero ya está arreglado. En vez de flotar en el mundo de la creación humana como un barco a la deriva en medio de la tormenta, condición en la que vive la humanidad, incontables seres humanos. En esto pensaba esta tarde, la cantidad de seres humanos que viven como un barco a la deriva en medio de la tempestad, que hace referencia a las palabras de Connie Méndez en esos primeros libros que leí, donde ella dice que nosotros no debíamos vivir como un corcho en el mar en medio de la tempestad. Y aunque no lo he visto personalmente, lo he visto en películas, lo terrible que es que un barco se vaya a la deriva y peor aún que sea en medio de una tempestad. Y el maestro nos advierte que así vive la humanidad. Muchas personas. Eso, vivir de esa manera, lo podemos evitar cuando vivimos anclados
en la gran inteligencia y poder del universo, en su propia poderosa presencia yo soy. ¿Cómo se evita ser ese corcho en el mar en medio de la tempestad? ¿Cómo se evita vivir como un barco a la deriva, sin rumbo, sin puerto seguro en el horizonte, viviendo anclados en nuestra poderosa presencia yo soy? Estar conscientes de que dentro de nosotros fluye una energía que es inteligente, que es toda poderosa, que todo lo sabe, que es omnisapiente y que se expresa en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo bello y en todo lo perfecto que nos rodea y que existe dentro de nosotros. Que cuando nosotros vemos un amanecer, cuando nosotros vemos un atardecer, yo vivo en una isla, en la parte oeste, y como todos ustedes saben, el sol sale por el este y se pone por el oeste. Y encima de eso vivo cerca de la playa y estoy cerca de todo el litoral de mi pueblo. Y por eso decimos que los mejores atardeceres de Puerto Rico se ven en el pueblo donde yo escogí nacer. Casi nada. Un regalo de Dios. Pero sea eso cierto o no, a donde los quiero llevar es que a veces en la tarde, cuando está cayendo el sol, me voy al litoral. Y soy testigo de cómo decenas de personas detienen sus autos o caminan hacia el litoral, se posan frente a la playa, frente a ese sol que se está escondiendo. Y no hay día que digo, Dios mío, cuánta belleza, cuánta perfección, cuánta armonía. La naturaleza en su plena expresión, en su mejor punto de expresión. Y ese pensamiento tiene que estar acompañado por otro pensamiento que es más contundente, que es: y todo eso que tengo de frente, esa luz solar, esa energía solar que le da vida a la tierra, es la misma energía, es la misma vida que está dentro de mí. Y esa belleza, esa perfección, esa armonía de esa creación divina que es un atardecer, todas esas cualidades también están dentro de mí. Y ese es el poder de la presencia yo soy, que de hecho no está solamente dentro de mí, sino que está dentro de todos los seres humanos. Estén viendo ese atardecer o no, estén frente al atardecer sin pensar en esto o no, Dios, que es perfección, armonía, belleza, verdad, salud, buena voluntad, perdón, paz, todo eso está dentro de nosotros. Y no es suficiente saberlo, sino que hay que ponerlo en práctica. ¿Cómo se pone en práctica? Muy fácilmente, a través de la palabra, a través del pensamiento, del sentimiento y de nuestras acciones.
En otras palabras, nuestros pensamientos, sentimientos, decretos o palabras y acciones tienen que ser o estar llenos de buena voluntad, tienen que ser inteligentes, tienen que estar llenos de amor incondicional, tienen que ser verdaderos, tienen que ser armoniosos, tienen que ser hermosos, tienen que estar llenos de alegría, tienen que ser pacíficos y perdonadores. Y cuando uno vive practicando, no solamente conociendo, repitiendo como un loro, cuando uno vive en la práctica de la presencia de Dios yo soy, no vamos a ser nunca podremos ser un barco a la deriva, nunca vamos a ser un corcho en el mar en medio de la tempestad. Esas palabras de Connie Méndez, que las leí en los años 90, porque comencé a estudiar metafísica con los libritos de Connie Méndez, y esa metáfora que ella usa del corcho en el mar en medio de la tempestad, nunca se me ha olvidado porque es genial. Hay una costumbre de los seres humanos que los que practicamos la metafísica, esta enseñanza la hemos ido erradicando, pero que todavía está muy presente en la mente humana, es condenarse por lo que ha sucedido en el pasado. Condenarse por los errores que han cometido en el pasado. Y el maestro Saint Germain nos tiene un consejo muy sabio. Dice, no se condenen por nada que haya sucedido en el pasado. Ustedes saben que hay un refrán que dice borrón y cuenta nueva. Usted comete un error y el refrán es borrón y cuenta nueva. Y no miras hacia atrás. Y no vuelves a pensar en ese error que cometiste por ignorancia. Porque todo es ignorancia. Y el maestro nos está aconsejando que no nos condenemos por esos errores que hemos cometido en el pasado. Porque lo que él explica es que mientras te sigas condenando, mientras lo sigas recordando, mientras sigas removiendo o no removiendo, mientras sigas moviendo esa energía negativa, la vas a hacer crecer. Si tú deseas olvidarte de los errores del pasado, tienes que dejar de pensar en ellos y enfocarte en lo que hiciste para remediar esos errores para que nunca más los vuelvas a hacer. Envuelvan en la llama violeta consumidora todo lo que han hecho en el pasado y permitan que todos esos errores, que todo lo negativo, lo imperfecto, lo discordante que hicieron en el pasado se disuelva para siempre. Y hay un decreto que aprendí de Rubén Cedeño y que está en muchos libros de metafísica, que es: yo soy la llama violeta consumidora, disolviendo todos los errores cometidos por mí y por toda la humanidad. Todos los seres humanos han cometido errores, pero nosotros, refiriéndose a él y a los maestros de sabiduría, pero nosotros no los condenamos,
ni nos interesan. Lo que deseamos es que los dejen atrás. Palabras del maestro Saint Germain. Ellos, los maestros de sabiduría, no están interesados en los errores que cometiste en el pasado. Ellos te conocen, ellos conocen tu vida, ellos conocen tu evolución, no les interesa. Lo que sí les interesa es que no los vuelvas a cometer. Todavía, y este es un punto importante, todavía existen religiones en el mundo que utilizan el miedo para que la gente deje de cometer errores. Utilizan el miedo, utilizan las amenazas, utilizan el avergonzar a las personas por las cosas negativas que hicieron en el pasado. Y fíjense que el maestro Saint Germain, hablando de su persona, de él y de los maestros de sabiduría, dicen: nosotros no los condenamos, a nosotros eso ni nos interesa. Estaba escribiendo algo, no sé si fue hoy, donde vuelvo a decir que Dios no es un ser humano. Por lo tanto, si Dios no es un ser humano, tampoco tiene cualidades humanas. Por lo tanto, por consecuencia, Dios no castiga, Dios no juzga, Dios no abandona, Dios no divide, Dios no avergüenza a nadie, porque todo esto que les he mencionado son cualidades humanas. Y Dios no es un ser humano. Todo esto que les he mencionado son actitudes de los seres humanos, pero no de Dios. Dios no tiene que ver nada con los asuntos de nuestra personalidad. Hablando de la llama violeta, el maestro en este libro, Gente del Minuto, obviamente habla de la llama violeta, dice que lo destructivo está obligado a expresarse. Si usted ha mal calificado su energía, si usted ha cometido un error, pero me gusta más la mal calificación de la energía. Si usted ha mal calificado su energía, hablando negativamente, pensando negativamente, decretando negativamente, actuando negativamente con egoísmo, todo eso destructivo, todo eso negativo, todo eso discordante está obligado a expresarse en la vida de ustedes. Está obligado a expresarse en sus mundos, en sus asuntos. Hay que entender este punto, que cuando hay algo negativo expresándose en tu vida, cuando hay algo discordante manifestándose en tu vida, en tus asuntos, es porque tú lo has obligado a que se exprese. Porque todavía no has purificado esa energía. Porque todavía no te has dado cuenta del error que has cometido. Porque todavía no has utilizado el poder transmutador de la llama violeta para borrar todo eso, para consumirlo y no regrese a tu vida. Y mientras no hagas esto, eso negativo, eso destructivo va a seguir manifestándose en la vida de ustedes. ¿Me están comprendiendo?
Recuerden que la llama violeta es una cualidad de Dios, es una energía de Dios. La cualidad es el perdón, la transmutación, que es pasar de lo negativo a lo positivo. Transmutar algo es cambiarlo de negativo a positivo, convertir algo negativo en positivo, a través del decreto, a través de la oración, a través de la afirmación. Y uno puede visualizar esa llama violeta comenzando a encenderse desde nuestros pies, subiendo, subiendo, subiendo por todo nuestro cuerpo hasta arroparnos, mientras va consumiendo con todo ese poder transmutador toda esa energía que hemos calificado malamente. Su atención sobre la presencia está involuntariamente o conscientemente clamando para que todo ese cúmulo de apariencias que han creado sea disuelto y consumido. Tu presencia de Dios yo soy, Dios en ti, en su aspecto perdón, en su aspecto consumidor, está esperando que tú la invoques para consumir, para disolver todo lo negativo, todo lo imperfecto, todo lo discordante. Y tú dices, yo soy la llama violeta consumidora, transmutadora, disolviendo todo lo negativo en mí y en toda la humanidad. Y por supuesto, no es solamente hablarlo, es creerlo, es sentirlo y es visualizarlo. Porque no es solamente decir palabras a lo loco. No importa cuáles sean tus errores, esto lo dice el maestro Saint Germain, no importa cuáles sean sus errores, no me preocupan, ni deberían preocuparles a ustedes, porque estar viviendo en ese pasado estanca. El otro día estaba viendo una actividad de Rubén y él decía que hay que vivir en el eterno ahora. El futuro no existe, el pasado no existe y el pasado no existe. Es el eterno ahora. Tu presente, lo que está pasando ahora es tu eternidad. Entonces no deberías preocuparte por lo que pasó. Lo importante es que se vuelvan hacia la luz y ennoblezcan todas sus actividades de manera honesta y sincera. Y a mí eso me toca el alma. Siempre les repito y les recuerdo que cuando uno está estudiando un libro de metafísica, cada palabra cuenta. Ustedes no lo van a creer, pero cuando estoy leyendo estos libros y cuando estoy preparando estas actividades, yo tengo el libro, sea que lo tenga en el libro normal, de carpeta dura o en ebook, no importa, siempre tengo el libro y al lado mío el diccionario. Porque yo me quiero asegurar que yo entiendo cada palabra. Y yo me quiero asegurar que entendiendo cada palabra puedo comprender mejor lo que el maestro quiere decir o está explicando.
Entonces, cuando Saint Germain dice hablando sobre los errores y la transmutación de los errores, y él dice, lo importante es que se vuelvan hacia la luz y ennoblezcan todas sus actividades de manera honesta y sincera. Esa palabra ennoblezcan tiene mucho contenido y es la palabra clave que nos está pidiendo que ennoblezcamos nuestras actividades, que ennoblezcamos nuestros pensamientos, sentimientos, decretos, acciones. Y ennoblecer algo es hacerlo desinteresadamente, hacerlo con buena voluntad. Ennoblecer es hacer algo con bondad, con nobleza, con dignidad. ¿Me están comprendiendo el asunto? ¿Cómo una palabra tiene tanto significado? Y sabiendo ese significado nos puede ayudar a comprender la enseñanza. Se lo voy a leer por última vez. Lo importante es que se vuelvan hacia la luz y ennoblezcan todas sus actividades. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Hoy tuve una experiencia que me tomó de sorpresa y me está viniendo a la mente porque les estoy leyendo esto. Fui donde un masajista, del cual les he hablado en otras ocasiones. Me tocaba ir hoy. Y pues llevo mucho tiempo conociéndolo, hablamos muchísimo, cada vez ahondamos más en nuestras vidas. Terminó el masaje y venía guiando para mi pueblo, porque él vive en otro pueblo, venía guiando para mi pueblo, venía solo en mi auto. Y de momento sentí, Dios mío, ¿cómo podría explicarlo? Sentí como una cuestión en el corazón, pero no en el corazón físico. Sentí algo tan hermoso y en ese momento que sentí eso, tan hermoso que yo sabía que era hacia él, dije, yo bendigo toda su vida. Y le hice una bendición, obviamente a distancia, que fue inesperada, sorpresiva, pero que me salió del alma. Y no sé si lo vamos a ver en esta actividad o en otra. Cuando bendecimos, eso es una energía. Esa bendición es una energía que llega hacia lo que hemos bendecido, llega, que puede ser una persona, una condición, algo, y eso llega, porque la energía es así, fluye. Y se los estoy contando porque el maestro nos aconseja que ennoblezcamos todas nuestras actividades. Hay que vivir bendiciendo todo lo bueno en nuestro mundo, en nuestros asuntos, en nuestro entorno, pero hay también que vivir bendiciendo todo lo bueno que le ocurre a los demás. Hay que bendecirles el Cristo interno a los demás. Hay que envolverlos en la llama rosa para bendecirlos y prosperarlos.
Hay que bendecir todo lo bueno, lo puro, lo perfecto, lo bello y lo hermoso que existe en esta vida, en esta existencia, pero no solamente tuya, en la existencia de tantos millones de personas que habitan en la tierra. Hay que bendecir el agua, el fuego, los atardeceres, las nubes, el viento, los frutos, la tierra. Y eso también es ennoblecer nuestras actividades. Me río porque yo leo esto que les voy a leer, que voy a compartir con ustedes, y son esta parte de la enseñanza que me jamaquean. Es su propia vida la que están despilfarrando por medio de la rabia, los celos, el odio y otros sentimientos similares. Vamos a hacer una pausa donde estés en este momento. Vamos a poner toda nuestra atención en esta enseñanza, en este pedacito de esta enseñanza que es tan importante. Que cada vez que sientes rabia, cada vez que sientes ira, cada vez que sientes celos, cada vez que odias, cada vez que hablas mal de los demás con mala intención, cada vez que sientes envidia, que rechazas, que divides, cada vez que sientes sentimientos similares, estás despilfarrando, botando la energía de tu propia vida. Y podríamos terminar la actividad aquí y decirles, llévense eso en la mente y mediten por días, por semanas en esto. Cada vez que sientas uno de estos sentimientos negativos, discordantes y destructivos, lo primero que vas a pensar es que estás despilfarrando la energía de tu vida. Y por supuesto, tú sabes cómo transmutar, consumir y disolver todos esos sentimientos negativos. Tú sabes el cortocircuito que produce tener los sentimientos, las emociones descarriladas, descontroladas. Y tú no quieres ser un corcho en medio de la tempestad. Y tú no quieres ser un barco a la deriva en una tempestad. No despilfarres la energía de tu vida. Donde quiera que reina suficiente discordia y maldad, todo se desmorona, todo se viene abajo. Cuando usted ve en la vida de una persona, o no sé si lo ha visto en su propia vida, que todo se desmorona, que todo se viene al piso, que todo se destruye, es por la cantidad tan impresionante de discordia, de maldad y de negatividad que estaba lleno ese asunto, o esa persona, o esa condición. Y por el contrario, donde prevalece la armonía, no hay nada en el mundo que pueda impedir el éxito, porque la armonía es
la ley de la vida. Esto es así, otra frase para recordar. La armonía es la ley de la vida. Como aquella que dijimos hace semanas atrás, la alegría es el motor de la vida. Hoy es verde. Hoy hice algo muy curioso, muy gracioso, pero muy certero, que a todo el mundo que hoy llamé y le dejé mensajes, que fueron a varias personas que por diferentes razones llamé por teléfono, pero para dejarles un mensaje, a todas les dije, buenos días, buenas tardes, hoy es jueves, hoy es el día de la alegría, de la verdad, de la salud, alegría, fueran metafísicos o no. Porque le dejé un mensaje a mi cuñada que ella no sabe nada de metafísica. Bueno, ya ha aprendido algo. Vamos a darle crédito. Porque hoy es jueves. Hoy es el día del rayo verde, de la verdad, de la vida, de la salud, de la alegría, de la armonía. Porque todo esto produce armonía. Y la armonía es la ley de la vida. Cuando todo está equilibrado, cuando tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones son consonas y están equilibradas. Hay un balance en tu vida. Aquí hay algo que es como, bueno, yo digo cómico, pero no sé, es que me está curioso es la palabra. No quiero decir que si acaso se ven amenazados, no deban defenderse físicamente. De ninguna manera, dice Saint Germain. Yo no les quiero decir que no se defiendan físicamente de ser necesario. Pero luego dice, aclara, pero la defensa física solo es temporal. No sé, tú ves que una persona le da una cachetada, aquí decimos bofetada, un golpe en la cara a una persona y esa persona alega que se está defendiendo físicamente. Bueno, libre albedrío. Una persona eligió hacer eso, pero esa defensa física es solamente temporal. Lo que le llevó a una persona a ser violenta con otra, eso no se resuelve con el golpe, porque el golpe sucede en ese momento, pero la causa que está por dentro, la ira, el rencor, la envidia, lo que sea que llevó a esa persona a dar un golpe, eso no se resuelve con el golpe. Entonces toda defensa física es temporal. Lo único permanente es invocar a la acción los poderes de la presencia hasta que la gran luz cósmica se le una. Algo que me ha pasado meditando en el contenido de este libro, a medida que me he adentrado al contenido o en el contenido, lo he ido compartiendo con ustedes, es que me ha hecho más consciente de lo que verdaderamente es Dios. Porque el maestro, y él mismo lo dice en el libro, nos explica la presencia de Dios yo soy y habla de esos poderes como una cuestión práctica, que no es algo místico, que es algo práctico, como que 1 más 1 son 2 y nadie se cuestiona eso. Y a mí me ha pasado esto con este libro. Es
la forma más práctica, más clara que un libro de Saint Germain ha explicado todo esto de lo que les estoy tratando de hablar. La creación humana, las creaciones humanas no quieren que el ser humano se mantenga concentrado el tiempo suficiente para descubrir que a través de ese poder de la concentración, Él es el amo de la energía y de la vida que fluye a través de Él. Nuestra atención tiene que estar siempre en lo positivo, en lo constructivo, en lo puro, en lo perfecto, en lo verdadero de todas las cosas. Pero para poder sostener esa atención, nosotros tenemos que tener el poder de la concentración. Porque si no tenemos poder de concentración, la atención se va a ir para donde ella quiera. Tengo un ejemplo muy claro. Pero muy claro, con mi persona, porque ustedes saben que estoy transmitiendo desde mi casa. Y ustedes saben también, porque lo he compartido miles de veces, que yo vivo en un barrio. Y en este barrio las casas están bien pegadas. Los que me han visitado saben de lo que les estoy hablando. Para darles un ejemplo, cuando yo estoy durmiendo en mi cuarto, digo en mi cuarto porque esta casa tiene 3 cuartos y yo duermo en cualquiera, pero últimamente he estado durmiendo en mi cuarto. Cuando yo estoy durmiendo en mi cuarto y una de mis vecinas está hablando por teléfono, yo le escucho a ella toda la conversación claramente. Y nosotros como puertorriqueños que somos, hablamos fuerte y somos muy expresivos al hablar. Y ustedes no saben todo el esfuerzo que he hecho. Lo que pasa es que no se los voy a decir, pero ustedes no saben el esfuerzo que he hecho para poder hacer estas transmisiones sin que los ruidos no me interrumpan los pensamientos, sin que las perturbaciones, el ruido, sí, no me moleste. Al principio no saben, me molestaba, bueno, de todo. Perdía la concentración mientras hablaba. A lo mejor ustedes no lo notaban, pero yo sabía todo lo que me estaba pasando. Pero sabía que era una cuestión mía de concentración. Y aprendí otra cosa que es bien interesante. Que mi objetivo cuando estoy transmitiendo estas actividades es compartir con ustedes la enseñanza interna metafísica. Yo no tengo que estar pendiente a lo que está pasando a mi alrededor, porque lo único que controlo es lo que estoy haciendo en este momento. Y fueron pasando los meses, yo empecé a transmitir online desde la pandemia, por supuesto, y he ido mejorando y quiero seguir mejorando la iluminación, etc. Pero he tenido que echarle mano al poder de la concentración para poner mi atención en donde debe de estar. Y ustedes eso lo pueden practicar. No sé, que estén leyendo un libro o que estén haciendo una meditación y haya ruidos a su alrededor y usted conscientemente dice, bueno, no, mi atención va a estar en este libro, mi atención va a estar en esta meditación
Y para que eso pueda suceder, tengo que estar concentrado. Aquí viene la parte que les dije ahorita de la bendición. El poder de la bendición proyecta una sustancia autoluminosa e inteligente que envuelve a la persona, el lugar o la condición bendita. Y es la luz de la presencia que no conoce resistencia ni interferencia. Cuando hacemos la bendición de los alimentos e imponemos nuestras manos sobre esos alimentos, cuando le bendecimos el Cristo interno a una persona, cuando hacemos la bendición de una casa, al hacer esa bendición de manera consciente, se proyecta esa energía que es la luz de la presencia, que no conoce resistencia ni interferencia. Y eso era de lo que les hablaba ahorita, de lo que me pasó con la bendición, porque fue una bendición. A veces uno bendice las cosas a través de las palabras. Y uno dice, voy a bendecir los alimentos, voy a bendecir mi dinero para que mi provisión divina nunca me falte, voy a bendecir la casa. ¿Me entiende? En ese orden. Y a mí me tomó de sorpresa, porque fue que lo sentí, pero de lo más profundo de mi alma, y en ese momento supe que era una bendición que le estaba enviando a ese ser humano que me ha tratado bien y que me estaba prestando un servicio, y al cual le he tomado mucho cariño, obviamente. Fíjense esto, qué interesante. Mis amados, este es el amado maestro Saint Germain hablando. Mis amados, en honor a la presencia y la luz que representan, los insto a ser muy cuidadosos al saludar a las personas. Fíjense, sean honorables y bríndenle un trato digno. Respétenlas y hónrenlas en todo momento y lugar como grandes seres de luz. Cuando saludamos a las personas, cuando nos encontramos con personas, cuando hay personas que nos han prestado un servicio positivamente, cuando te encuentras con desconocidos y entablas una conversación con ellas, cuando interactúas con personas, debes tratarlas dignamente. Que esas interacciones, que esas relaciones sean honorables, de mucho respeto, de mucha honra en todo momento. Estando conscientes de que esas personas tienen a Dios dentro. Que esas personas, al igual que tú, tienen el mismo origen. Son hijos e hijas de Dios. Y la semana pasada les hablaba de la importancia que es mejorar nuestras relaciones humanas, interactuar con los seres humanos de manera saludable, de manera honesta, verdadera, digna, porque ellos en esencia
son iguales a nosotros. Todos los seres humanos tienen una personalidad diferente. Todos somos distintos en personalidad. Pero en esencia, la fuente que nutre nuestras vidas es la misma. Espiritualmente hablando, interiormente hablando, habrán unos que están más adelantados que otros, pero la fuente que nos nutre y que nos da la vida y que nos sostiene la vida es la misma. Entonces, esas personas merecen ser tratadas dignamente. Todas las personas son seres de luz. Son individualizaciones de Dios evolucionando como tú. Me encanta. Todo este libro es maravilloso. Gente del minuto, por el maestro Saint Germain. Mientras la humanidad continúe prestando atención a los conceptos humanos necios, seguirá experimentando angustia y confusión. Ya. Ay, me encanta. Qué fuerte. Mientras la humanidad continúe prestando atención a los conceptos humanos necios, tontos, estúpidos, seguirán experimentando angustia y confusión. Es el intelecto humano el que tiende a complicarlo todo y enredarse. Es la mente. Los pensamientos, por supuesto, negativos, destructivos, malignos, son los vórtices mentales de los cuales nos ha hablado tanto Rubén Cedeño. Son los pedos mentales, los enredos mentales, las confusiones, los engaños, todo eso. Ese intelecto humano, cuando se comporta de esta manera, lo complica absolutamente todo. Todo es mente. Primer principio, el principio de mentalismo. Todo es mente. Lo que tú piensas se manifiesta. Donde tú pones tu atención, eso lo atraes hacia ti como un magneto. Principio de mentalismo que está atado al principio de causa y efecto. Tú piensas positivamente y todo saldrá positivamente. Tú piensas negativamente y todo saldrá negativo o negativamente. Quiero que le presten atención a esto que voy a explicar. Esto es bien interesante y bien importante. Observen la diferencia entre descartar algo con el intelecto y hacerlo con los sentimientos. Fíjense cómo empieza el asunto, qué interesante y muy psicológico. Hay una diferencia entre descartar algo intelectualmente y hacerlo con los sentimientos. Es sencillo eliminar algo de la mente, pero los sentimientos no siempre acompañan ni responden a esa acción. Les voy a poner un ejemplo para que lo entiendan de una vez. Cuando hay una pareja amorosa
y comienzan a tener problemas y deciden que se van a separar o se van a divorciar. Es sencillo eliminar algo de la mente. Entonces se sientan, hablan, en el mejor de los casos, hablan, tienen una conversación y deciden que la relación no está funcionando, que el matrimonio no está funcionando y deciden separarse, y eso es una decisión intelectual. Ahora, ¿dónde quedaron los sentimientos? ¿Lograste separarlos? ¿Lograste descartarlos o no? Y ahí es que está la diferencia. Te puedes separar, te puedes divorciar, pero si todavía sigues enamorado, si todavía sigues con celos, si todavía tienes sentimientos de venganza, entonces la cosa no va a funcionar. No va a existir armonía. Porque cuando descartas algo, lo tienes que descartar intelectualmente y sentimentalmente. Cuando te vas a pegar cuando te vas a desapegar o te vas a deshacer de una pieza de ropa, tienes que hacerlo intelectualmente, pero también te tienes que separar sentimentalmente. O sea, yo puedo tener una pieza de ropa y digo, ya no me sirve. Intelectualmente, qué fácil es coger una camisa. Es más, es que me acaba de pasar. Faltaban 10 minutos para la conferencia, me puse la camisa, no esta, otra, y me di cuenta que me quedaba un poco grande y dije, no, esa no es la que quiero usar. Entonces tuve que volver al closet, pero calmadamente, a buscar una camisa que le pegara a esta corbata. En ese momento me deshice tanto de la camisa como del sentimiento, porque yo quería esa camisa, ya la había combinado, me gustaban los colores de la camisa, cómo se veían con la corbata, ¿me entienden? Ahora, si yo me hubiese puesto esta nueva camisa y estuviera aquí diciendo, ay Dios mío, pero yo me quería poner la otra porque se veía más linda, ay Señor, me siguen. Tienes que, cuando vas a descartar algo, cuando vas a transmutar algo, cuando te vas a deshacer de algo, tiene que ocurrir simultáneamente en la mente y en el mundo de los sentimientos. Es imprescindible asegurarse de que los sentimientos estén alineados al intelecto cuando se decreta o se desea deshacerse de algo sin importar lo que sea. ¿Me entendieron? Esto es importante, entenderlo, ya sea para cuando vas a decretar algo o cuando deseas deshacerte de algo sin importar lo que sea. No permitan que ninguna apariencia los domine, aceptando que es real y que tiene poder para afectar su cuerpo físico cuando no tiene poder para hacerlo. Las apariencias son apariencias, no son realidades, no son verdades. No las aceptes. No lo acepto, le quito poder y reconoce que es una apariencia. Si están conscientes de esto, pueden quitarle poder a cualquier hábito en su cuerpo físico y hacer que se disuelva y desaparezca. ¿Por qué las apariencias se siguen manifestando en el mundo de las personas?
porque las personas las siguen nutriendo con su mente y con su sentimiento. Así de fácil. ¿Por qué un hábito tiene poder sobre ustedes? Piensen en un hábito que ustedes tengan, negativo. ¿Por qué ese hábito sigue teniendo poder sobre ustedes? Porque prestándole atención lo han alimentado con su propia vida. Es que imagínense lo siguiente por un momento. Cuando usted piensa en algo, yo les acabo de decir que yo hoy, desde que me levanté, estuve muy consciente. No me pasa todo el tiempo, pero hoy por alguna razón estuve muy consciente que hoy era jueves, día del rayo verde, las cualidades de Dios, verdad, vida, alegría. Y les dije ya que se lo transmití a todas las personas con las cuales me comuniqué, supieran metafísica o no. Y al yo decir eso, hoy es jueves, día de la alegría, día de la vida, día de la salud, día de la verdad. Al decir eso, al pensarlo, al dejar mi voz grabada en ese teléfono, yo estaba alimentando todo eso con la energía de mi propia vida. Es lo que quiero que se den cuenta, que ustedes lo que piensan, sienten, hablan y la forma que actúan lo están alimentando con su propia energía, con su propia vida. Es como la madre cuando lacta al bebé que está alimentando a esa criatura con su propia vida. ¿Me siguen? Y cuando en su mundo hay negatividad, hay discordia, hay destrucción, usted también lo está alimentando con su propia vida. Está despilfarrando la energía de su vida. ¡Ay! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Bueno, es que tengo que contarles algo porque imagínense que no pensaba que lo iba a contar hoy, pero no sé, pero bueno, tengo que decírselos. Mi madre y yo tuvimos una relación bien tormentosa, por razones que ahora no vienen al caso y que bueno, es una historia personal, que algunos de ustedes la saben, yo he escrito sobre eso. Y bueno, nuestra comunicación en muchas ocasiones no era la mejor. Por eso vivíamos a distancia, ella aquí en esta casa y yo en Nueva York, a una gran distancia. Y días antes de ella morir, de desencarnar en esta casa, ella y yo en la cocina nos dimos un abrazo. Yo venía cruzando por la cocina y ella venía del otro lado y cuando nos vimos sin hablar, nos abrazamos. Y cuando nos abrazamos, lo único que les puedo decir y de la manera que se los puedo describir es que cuando nos abrazamos y yo me fundí con ella, a mí se me fue la noción del tiempo y del espacio. Yo me hice como uno con ella y ella también con la misma intensidad.
Y cuando ese abrazo terminó, que no sé cuánto duró, yo tenía un pensamiento contundente y claro en mi mente, y era que por primera vez en mi vida, y esto hace 6 años, que por primera vez en mi vida me di cuenta que mi madre y yo habíamos despilfarrado la energía que pudimos haber utilizado para comunicarnos mejor, para querernos mejor, para llevarnos mejor. ¿Me entienden? Nada esto fue a través de las palabras. Fue una conexión que ella y yo hicimos en ese momento. Y yo dije, Dios mío, todo el tiempo que perdimos. Y ese tiempo que perdimos, que ya no iba a volver, pudimos haberlo utilizado de otra manera, queriéndonos más. Y no era que no nos queríamos, pero hubiésemos podido manifestar ese amor de una manera diferente. Y desde ese momento en adelante hasta el sol de hoy, yo cada día me alejo más de las estupideces, de las tonterías, de las necedades de los seres humanos. Desde ese día hasta el día de hoy, no me quiero enfrascar en conversaciones tontas ni en peleas tontas que no tienen sentido, que no son trascendentales. No sé si me he explicado bien. Si le quitan la atención a lo negativo, a todos esos hábitos negativos, eventualmente ellos desaparecerán solos por sí mismos, porque ya no van a tener una energía que los esté alimentando. No la van a tener, porque la energía se la estaban dando ustedes. Y aquí viene, ¡boom!, la enseñanza contundente. No puede haber algo en ustedes a menos que lo hayan nutrido con su propia vida. Sea algo bueno o malo, deseable o indeseable. Grábenselo en la mente con letras de fuego. No puede haber algo en ustedes a menos que lo hayan nutrido con su propia energía. Y ustedes van a decir, van a decretar y van a asumir esta actitud. Magna presencia yo soy, quita mi atención de eso. Magna presencia yo soy, quita mi atención de eso. Si regresa otra vez a su mente, le van a decir, no, tú no tienes poder, detente, vete de aquí, vete. O simplemente se van a mantener indiferentes, ¿se acuerdan de la divina indiferencia? Se van a mantener indiferentes y no le van a dar poder. Porque el poder lo tienen ustedes. El poder lo tiene la presencia de Dios. Yo soy dentro de ustedes. Y van a dirigir su atención a esa presencia y van a continuar sus asuntos como si nada. Le vas a decir a todo lo negativo, a todo lo imperfecto, a todo lo que te esté perturbando, fuera de aquí. Una vez gobernaste mi mundo,
pero ya no lo haces más. Fuera de aquí, te quito poder, te borro, disuélvete, consúmete. Tú no tienes poder. Ay. Vamos a terminar la actividad de hoy haciendo este último decreto. En vez de criticar a los demás, invoquen silenciosamente la presencia para que entre en acción, o si se refiere a una persona, le van a dar una palmadita en la espalda a la persona y le vas a decir: Dios te bendice y te otorga el valor y el poder del dominio total. Hay una persona que la estás criticando con razón o sin razón, pero nosotros no tenemos que criticar a nadie, a menos que sea una crítica constructiva. Y en vez de criticar a esa persona por lo que está haciendo, por lo que está diciendo, tú vas a invocar silenciosamente a la presencia para que entre en acción dentro de esa persona. Pero si tienes la persona de cerca, es una persona de confianza, es un amigo, un familiar, tú le vas a dar una palmadita en la espalda y le vas a decir: Dios te bendice y te otorga el poder y el valor del dominio total. Recuerda que esa persona es una presencia individualizada de Dios. Es una chispa de luz que está evolucionando junto a ti. Bueno, pues esta era la actividad de esta noche. Por el resto de las actividades que nos faltan, vamos a trabajar los domingos a las 10 de la mañana, hora de Puerto Rico. Con el libro Gente del Minuto y comentarios a Gente del Minuto de Rubén Cedeño. Y los dejo con un anuncio para que lo sepan, que vamos a tener conferencias presenciales en Manhattan, en el Hosteling de Manhattan. Toda la información está en la página de Facebook. Y van a ser 3 conferencias a las 7 de la noche, el 29 y 30 de abril y el 1 de mayo, para la celebración de 2 eventos importantes. La primera vez que sucede que el 1 de mayo es luna llena, por lo tanto celebramos el aniversario de coronación del maestro Saint Germain como rey de la era dorada de Acuario, como avatar de la era de Acuario, y la iluminación del señor Gautama, porque el 1 de mayo de este año es luna llena. Imagínense. Así que vamos a estar presencialmente en el Hosteling de New York City los días 29 y 30 de abril y el 1 de mayo. Los quiero mucho. Con el favor de Dios, nos conectamos el domingo a las 10 de la mañana. ¡Feliz noche! Alegría, verdad, felicidad, salud,